pasada quizás por la distancia, pero acá en Sonora como que no tuvo mucho peso o no le dimos un seguimiento adecuado a este tema que es muy importante, que precisamente la destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales a la FEPADE. Este tema tiene mucha más trascendencia de lo que creemos porque en este punto en específico es donde se ha enfocado, donde quizá no hemos podido abordar o entender muy bien qué es lo que pasó con este asunto de Odebrecht, qué es lo que pasó con los recursos que recibieron a través de Pemex y que dicen se desviaron a la campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto. Entonces vamos a platicar precisamente al respecto con Arturo Ángel Mendieta, él es periodista de Animal Político. Ellos hoy en Animal Político siguen el tema y siguen exponiendo, le dan seguimiento a ese tema porque va ligado junto con el tema del fiscal general. Entonces es un gran tema y por eso le agradecemos a Arturo Ángel Mendieta que nos acompañe y nos ayude a entender qué es lo que pasa. Arturo, muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Arturo, a ver, platícanos. La oposición defiende al ahora ex fiscal de la FEPADE, al ex titular de la FEPADE, y piden que sea restituido. Y este tema tiene que ver con lo que pasó con Odebrecht y la investigación ya estaba a punto de ser presentada, pero cuando el fiscal Santiago Nieto dice recibió una carta, luego lo destituyen, es todo un gran tema, ¿no? Sí, y mira, yo te diría que, que si nos vamos al tema estrictamente del deber ser, ¿no? Es decir, de lo que dice que en efecto hay un código de conducta en la PGR, pero más allá de eso, pues evidentemente tenemos actualmente un código nacional de procedimientos penales y en efecto, mira, la regla dice que toda persona en México es inocente hasta que se demuestre lo contrario y por lo tanto, cuando tú investigas a alguien, cuando es sospechoso de algo, pues evidentemente es información que es reservada porque es motivo de una investigación, primera, para no entorpecer a la misma, y segunda, para no crear la percepción de que una persona es culpable. Ahora, más allá de que esto diga el código, pues en México pasa muchísimas veces que las propias dependencias presentan a detenidos o hacen referencia o te filtran la información o te dicen tal cual. Es decir, es una situación que no es justificación, pero que pasa muchas veces. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que justamente pues todo el escándalo se hace por ese tema que tú ya comentas de una declaración que da el fiscal al periódico Reforma, donde lo que a definidas cuentas lo que él da a entender es que el director de Pemex, Emilio Lozoya, pues lo está de alguna forma presionando para que no siga adelante, ¿no? Es la percepción que se entiende, digamos. La declaración del fiscal es: este señor, exdirector de Pemex, me manda una carta y me manda su currículum, y lo que yo siento es que pues estoy sufriendo presiones para que yo no continúe con una investigación, porque hay que recordar que en este caso también, que eso ameritaría otro programa entero, pero en toda esta situación del escándalo de Odebrecht a nivel continente americano, ¿no? Que en México, por cierto, vamos atrasadísimos en esas investigaciones de otros países, pues lo que se está investigando es el posible uso también de estos recursos de esta empresa gigantesca brasileña que podrían haberse filtrado en las campañas electorales en México y particularmente a las del PRI. Entonces, él da esta declaración pública y bueno, es lo que de pronto viene, porque además veníamos de la renuncia del procurador Raúl Cervantes, viene y entonces muy rápido sucede que Elías Beltrán, el que queda encargado del despacho de la Procuraduría, pues sale e informa que por esta declaración que dio el titular de la FEPADE, pues bueno, él violó la presunción de inocencia de las personas, reveló información de investigación y por eso es que determinan separarlo del cargo. Pero al final de cuentas tenemos aquí en México el ambiente. En México nos encanta el tema de hacer conjeturas, pero además de eso, en este caso en específico, sí tenemos muchos elementos para sospechar del actor de la PGR. Uno, porque bien lo mencionas, es muy común que las fiscalías, tanto locales como la misma PGR, dé información sobre detenciones, por ejemplo, inicio de investigaciones, y lo comentan y lo mandan y mandan comunicados. Entonces, que ahora, porque el titular de la FEPAD haya dicho, pues recibí de este señor un documento cuando todo el mundo sabemos que el tema de Odebrecht está directamente ligado con el exdirector de Pemex, pues, ¿de quién más iba a hablar? Pues, ¿no? Sí, mira, yo aquí te diría, ¿cuál es mi lectura en torno, a partir de, bueno, del seguimiento y de la cobertura que hacemos de temas
de corrupción y de temas concretamente de la PGR a lo largo de los últimos años. Mira, mi lectura es que el fiscal Santiago Nieto, más allá de los de que sí es una persona que se manejaba con una cierta agenda particular en el sentido de él divulgar su propia información, de no pasar por el área de comunicación social de la PGR, etcétera, pero digamos, en realidad si nos vamos al papel, el titular de la FEPADE como el del fiscal anticorrupción, que no existe todavía, pues son fiscales que en teoría gozan de cierta autonomía, ¿no? Y que si hay una autonomía real, si existía en la Fiscalía General, que todavía no, pero bueno, y mi lectura es que, mira, el fiscal se había vuelto un personaje ciertamente incómodo, no solo para la PGR, sino incluso para el propio gobierno, es decir, hay muchos antecedentes, pero hay que recordar tan solo, por ejemplo, que en el 2015, se sabe, se filtra la prensa, lo declara el propio Santiago, que había solicitado una orden de aprehensión en contra del que en ese momento era un subsecretario de Gobernación, pero también un personaje, déjame que estoy viendo el nombre, es Arturo Escobar, ¿no? Que entonces en ese momento era titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Recordarás que lo acababan de nombrar a él, Arturo Escobar es un político del Partido Verde, sí. Lo acababan de nombrar en el cargo, y no dura ni 2 meses, porque lo que se da a conocer es que la FEPADE había solicitado una orden de aprehensión en su contra por un mal manejo de recursos del Partido Verde en las elecciones anteriores. Entonces, esta situación incomoda mucho al gobierno, incomoda al Partido Verde, que incluso lo denuncia por haber dado a conocer esta información, pero este es un ejemplo de varios que yo te diría que le dieron fuerza al fiscal, a la posición del fiscal, pero a la vez lo fueron separando o le generaron cierto recelo. Pero hay que recordar que también el fiscal de la FEPADE, en estos 2-3 años que estuvo en el cargo, fue quien obtuvo una orden de aprehensión contra Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, por haber obstaculizado las elecciones, también contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, también por un mal manejo de recursos destinados a temas electorales. En fin, él había logrado construir una imagen tanto de cierta autonomía, entre comillas, como de haber dado algunos resultados y algunos golpes que en anteriores administraciones de la FEPADE, yo te lo digo, no se veían. O sea, la cuestión de todos los fiscales de la FEPADE se limitaba, llegaban el año electoral, dar 2-3 conferencias de prensa, decir que se había detenido aquí a una persona que porque falsificó una credencial del IFE, a otro que por un disque acarreo de votos, pero resultados de esta envergadura no se habían visto, ¿no? Al final, esto nos demuestra que la famosa autonomía de los fiscales sigue siendo un tema muy muy delicado, muy sensible. No son tan independientes como debiesen ser, pues, ¿no? Porque él a dar una entrevista en su autonomía como fiscal relacionado con el tema de las elecciones, pues la PGR lo destituye así, ¿no? Sí, en todo caso, lo que debería ocurrir aquí, dado que el señor actuó mal, porque pues, como mencionábamos al principio, si nos vamos al librito, claro, deberían de dar a conocer esa información, pero en todo caso, te queda claro con lo que pasó, que su jefe es el encargado del despacho de la PGR, y el jefe del encargado del despacho de la PGR pues es el presidente, porque claro, hasta el día de hoy el tema que ya está en el papel de que la Procuraduría debe de convertirse en una Fiscalía General, que ya no sea una dependencia del gobierno federal y que se nombre un fiscal autónomo por parte del Senado, y que este a su vez nombre al fiscal anticorrupción, que es importantísimo y que seguimos en el limbo con ese tema. Claro. Y ahora ya tampoco tenemos fiscal de delitos electorales, que son los dos grandes brazos de la Fiscalía de la Fiscalía General Autónoma. Pues entonces nos damos cuenta que en efecto la autonomía sigue siendo una cosa que está en el papel, pero que en la realidad, como nos demuestra el caso de Santiago Nieto esta vez, pues no ocurre, porque en todo caso, a lo mejor se debió haber llamado a Santiago Nieto al Senado. Claro, a comparecer del Senado, pues que expliquen ante los representantes, ¿no? Ajá, pero en una situación de que, pues como cualquiera de nosotros, nos corre nuestro jefe y ya, o sea, lo único que te demuestra que en realidad eras una persona subordinada, y como te digo, a mí me parece que además el tema de Odebrecht es la gota que derrama el vaso de varias acciones que había tomado el fiscal, sí, que al no existir una autonomía en los hechos que se está ejerciendo, pues lo fueron colocando en esta situación vulnerable, más allá de los errores propios que él haya cometido, ¿no? Y quizá, si ponemos en perspectiva la información que se ha generado hasta hoy, al momento en que el ex titular de la FEPADE advierte que ya tiene información y durante la salida de Raúl Cervantes, porque incluso Raúl Cervantes dijo, ya tenemos avanzada esa investigación,
Ya está armada, prácticamente estamos a punto de presentarla. Luego se da esta declaración, como bien lo mencionas, y la salida del titular de la FEPADE. La verdad es que el tema no podemos dejar de ligarlo con Odebrecht y con el tema de esta empresa que está señaladísima en prácticamente toda Latinoamérica y estos resultados. Y lógicamente, pues lo llevamos, como bien lo mencionas, al tema de la autonomía. Pues entonces la autonomía es así como que igual de papel, ¿no? Sí, no, exactamente. Y digo, la verdad, lamentablemente es que no, yo, es de esperarse que esta situación, pues de nuevo venga, porque además se mueve un poco el discurso y venga otra vez a lo mejor a generar algún retraso en cuanto a los resultados que sí, que están quedando de ver en el tema de Odebrecht. O sea, llevamos meses hablando de esta situación. El periodista Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción ha dado un seguimiento muy puntual al tema y también ha sido enfático en decir que en México vamos muy atrasados en cuanto a resultados. La PGR el argumento de la PGR es que, bueno, depende de la información de Brasil, que se han tomado las declaraciones, que hay información que no se ha querido compartir. El propio Emilio Lozoya hace mes y medio, si no mal recuerdo, 2 meses, dio una investigación, dio una conferencia de prensa donde él decía: todos son chismes, todos son dichos, a mí no me han comprobado nada, pero yo estoy dispuesto, la averiguación previa es muy débil, en fin. Entonces yo te diría que, francamente, más allá de la declaración que había dado Raúl Cervantes de que estábamos prontos a conocer resultados en torno a este tema, yo la verdad, francamente, estoy bastante escéptico en el asunto, sobre todo en cuanto a que sean resultados contundentes, ¿no? Es decir, que haya a lo mejor a mí me da también la impresión de que este tema va a terminar resultando en algunas sanciones para funcionarios menores, pero en una investigación que tenga los alcances que hemos visto en otros países y que ha derivado, pues literalmente, en el encarcelamiento y en procesos, incluso en contra de expresidentes, ¿no? Ahora, interesante momento en el que se toma esta decisión cuando estamos prácticamente dentro de un proceso electoral que arranca, cuando vamos a empezar a conocer denuncias, cuando habría que ver cómo es el desempeño de los partidos en estos procesos internos y a partir de enero, febrero ya las campañas. Es decir, sin fiscal general, con quizá un fiscal de delitos electorales interino, en un proceso electoral en el que tenemos un PRI gobierno, puede verse así como que más turbio todavía el asunto, ¿no crees, Arturo? Sí, no, y además pinta un panorama mucho más complejo, no solamente en la, en la persecución justamente de delitos relacionados con el tema electoral, sino pues también el tema de la corrupción, que no podemos desligar de una cosa de la otra. Es decir, ya de por sí era complejo el escenario de llegar a 2018 sin el fiscal general y sin el fiscal anticorrupción, que los senadores de los distintos partidos nunca se pudieron poner de acuerdo. Y ahora agreguémosle el tema de un titular de la FEPADE, ¿no? Evidentemente llegar con un encargado del despacho pues es una figura muy débil. Si de por sí vemos lo que pasa cuando hay un fiscal que a lo mejor quiere marcar su propia línea, y vemos todo lo que sucedió, llegar con un encargado del despacho, pues no nos podríamos esperar más que va a ser una persona que esté ahí administrando de alguna forma lo que haya que hacer al mínimo y listo. Y el tema es que en realidad tenemos que tener un nuevo titular de la FEPADE, pero esto seguramente va a originar que, porque además el nombramiento del fiscal de delitos electorales tiene que pasar por el Senado, y seguramente va a originar más ruido, claro, nuevas disputas, y además pues va a continuar ineludiblemente atrasando el otro tema del fiscal anticorrupción y del fiscal general, que bueno, ya estamos pensando, y digo, lo hemos hablado. Yo no sé si ya esta sección se va a acabar y estos temas van a quedar todavía ahí pendientes. Seguramente sí. Son gravísimas. Pero aparte, hay que recordar, este responsable de la FEPADE, Santiago Nieto, estaba investigando denuncias por el uso de los recursos que los mexicanos dimos a los afectados por los sismos. Tenía investigaciones abiertas por este tipo de denuncias. Había denuncias en las elecciones del Estado de México, había denuncias por algunos exgobernadores. Es decir, tenía muchos temas pues que abordar y muchos relacionados con priistas, ¿no? Claro, uno de ellos, por ejemplo, estaba investigando el financiamiento de 1.300 millones de pesos que supuestamente el gobierno de Javier Duarte había canalizado a la campaña de Héctor Yunes en las elecciones estatales de 2016, por decirte un ejemplo, ¿no? Y es una investigación que está abierta
y que yo dudo mucho, francamente, que con la llegada de alguien que no quiero ponerle obstáculos a quien llegue, pero habrá que ver qué pasa con todos esos casos que de por sí había que irlos empujando a contracorriente, porque hay que recordar incluso, por ejemplo, que la orden de aprehensión contra Javier Duarte que obtiene la FEPADE, sí, la PGR no la quiso incluir en la solicitud de extradición contra Javier Duarte. Entonces, ya había ahí un tema de que la FEPADE iba a tener que trabajar muy bien y muy duro para que esta orden de aprehensión en contra de Javier Duarte fructificara, porque las cláusulas de extradición entre México y Guatemala, como las que hay entre distintos países, son muy estrictos en cuanto a cuando se concede la extradición de una persona por qué delito los puedes procesar, y si no incluiste esta orden de aprehensión de inicio, puede haber problemas después. Entonces, en fin, son ejemplos de varios casos que quedan ahí, y el mismo seguimiento de casos de César Duarte, en fin, y los que tú ya mencionas, que pues habrá que ver más allá qué pasa cuando llegue un nuevo fiscal, y que yo dudo mucho que un encargado del despacho, en todo caso lo que va a llegar pues es tratar de administrar pues un poco el tema del operativo, que no es nada sencillo, y menos en una elección general como la que viene el año que viene. Yo creo que va a tratar de administrar un poco cómo la FEPADE da cierto seguimiento, pero vamos, se necesitaría un fiscal en una posición muy fuerte para dar seguimiento a las investigaciones que quedan pendientes, para vigilar el uso de los recursos en la campaña que viene, y francamente creo que lo que menos tenemos ahorita, lamentablemente, y con todo lo que pasó, es una fiscalía que en lugar de ser muy fuerte, pues ha quedado prácticamente bastante trastocada. Se desestructuró prácticamente la PGR o la Fiscalía General, y con ello ahora la FEPADE, entonces no tenemos un contrapeso, ¿no? ¿Quién procura que se cumpla la ley? Pues no hay quien lo haga a ciencia cierta. Sí, no, y mira, incluso antes de la remoción de la FEPADE, antes de la remoción del fiscal de la FEPADE, ya lo estábamos comentando, tras la renuncia del procurador Raúl Cervantes, la PGR es una especie de... es una dependencia que tiene una función muy importante en el país, sí, nada más y nada menos que la investigación de los delitos, y que se impulsó en los primeros años de este sexenio, que ya venía también trabajándose desde el sexenio anterior, esta transformación de la PGR en una fiscalía autónoma, como debe de ser, porque no puede ser que dependa de un poder, de uno de los tres poderes, y que no, porque pues evidentemente cuando se trata de investigar a funcionarios de ese poder, o sea, del Ejecutivo, pues si perteneces al mismo no tienes la autonomía, ¿no? Entonces hubo un trabajo que con muchos trabajos se hizo, valga la redundancia, para sacar esta ley de la Fiscalía General, que fue parte de la reforma política, y en fin, pero que en los hechos más bien vamos como contracorriente, a la inversa, es decir, la PGR se ha venido desvirtuando. ¿Cuántos procuradores ya pasaron ahí? Murillo Karam, el tema de Ayotzinapa fue un golpe tremendo en cuestión de lo que él trataba de construir, termina renunciando. Sí. Llega Arely Gómez, que Arely Gómez más bien pues como que trató de administrar el tema, no, se comenzaban a funcionar ciertas cosas con Arely Gómez, como el tema justamente de Ayotzinapa, con un subprocurador de derechos humanos que era de la empatía de los expertos internacionales y de las víctimas, pero también se va Arely Gómez, se va este subprocurador, llega Raúl Cervantes, y de inmediato se genera otra vez mucho ruido, diciendo con razón que es el abogado del PRI o del presidente, que lo nombran como procurador, y bueno, ahora se termina yendo, y lo único que tenemos es también una procuraduría que se ha ido debilitando, y que prácticamente no yo creo que no exageramos si decimos que la PGR actualmente está ahorita en el limbo y avanzando por inercia en un escenario que además es crítico, porque hay que recordar que estamos con un nuevo sistema penal que lo que necesitaría es tener una procuraduría pues, fuerte, ¿no? Así es un tema muy importante, Arturo, y te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a darle como un sobrevuelo a este tema, porque acá en Sonora de pronto se nos pierden esos temas, pero son de vital importancia para nuestro país. Uno, porque bien lo mencionas, hay muchos temas que tienen que hacer cargo la PGR, pero además estamos inmersos en una lucha contra el crimen organizado, y la PGR es quien encabeza también esta lucha. Exacto. Entonces no tenemos un ambiente muy fácil, estamos en una situación muy complicada, pero bueno, vamos a ver en qué termina, porque ya lo mencionaron ustedes ahí en Animal Político hoy. Enrique Peña Nieto dice que fiscal general después de las elecciones. Sí, pues sí, ¿no? O sea, entonces, más difícil todavía. Uno entendería que es como que para no hacer ruido, pero no, pues es increíble, ¿no? Es increíble el tema. Y por cierto, aprovechando el comercial, también les invito a que pasen ahí a Animal Político. Traemos una nota interesante. Ya están las primeras 13 sentencias en contra de socios de las empresas fantasma ahí en Veracruz, por si le quieren echar un ojo también, ¿no? Sí, es cierto, aquí lo revisamos y lo compartimos con muchísimo gusto, Arturo, y te agradecemos mucho el contacto esta mañana. De nada, que tengan muy buen día, hasta luego.
Él es Arturo Ángel Mendieta, él es periodista de Animal Político, nos ayuda a entender más o menos, a darle una pequeña desmenuzada a todo este tema que tiene que ver con la fiscalía, con la FEPADE, la salida del fiscal, la salida obligada del titular de la FEPADE, por qué, qué se queda pendiente, en qué entorno. La verdad es que este tema de el despido de Santiago Neto como titular de la FEPADE es un tema que no debemos dejar de lado y que como mexicanos tenemos que estar muy al pendiente. Son las